Primero que todo quiero decirles que estamos en pandemia. La pandemia no ha terminado. Desde la Asociación Médica de Antioquia, desde que se inició la pandemia, hicimos varias observaciones, no solamente al gremio médico y a los trabajadores de la salud en general, sino a los gobiernos nacional, departamental y municipal. Primero que todo, hablamos de los elementos de protección personal, que era necesario proteger la primera línea de atención, porque si el personal de la salud se contaminaba, obviamente llegaba un momento determinado que no había con qué atender a los enfermos. Y además para la protección de la vida de los que cuidan la vida. Eso no se hizo y todavía incluso no se ha hecho. En las imágenes fotográficas podemos ver que no solamente fue un problema nacional, sino que es un problema internacional. Elementos de protección de todo tipo, hasta los equipos que utilizan en áreas industriales como los equipos de soldadura, hasta las polainas con bolsas de basura, atendiendo sin guantes, atendiendo sin caretas. Es decir, hubo una falta de protección al personal de salud a nivel nacional y a nivel internacional, como lo reportan muchas de las fotografías. También dijimos que era necesario adecuar las instalaciones hospitalarias para el personal y para los pacientes. Vemos imágenes como que los trabajadores de la salud, con exceso de trabajo, entre otros, duermen debajo de los escritorios. Es una realidad. ¿Por qué? Porque las unidades hospitalarias no tienen sitios adecuados, como lo ordenan muchas normas, para descansos, para ducharse, para hacerse al aseo al personal de la salud. Quedó hermosamente registrado en muchas de las fotografías. Tampoco tuvimos como elemento de protección transporte adecuado. En algunas partes sobresale que hay transporte para los trabajadores de la salud, pero prácticamente vacío. Una foto muy hermosa, creo que de Costa del Salvador, donde se dispuso de transporte para el personal de la salud, cosa que aquí en Colombia desafortunadamente no se hizo. Entonces, elementos de protección nulo se demuestra fotográficamente en la mayoría de los países. El tema de los contratos de trabajo, las relaciones laborales de los trabajadores con las instituciones y con el sistema de salud. Contratos basura, deslaboralización, no pago de seguridad social, no pago de acreencias laborales. En medio de la pandemia, los trabajadores de la salud sin seguridad social, sin protección, sin salario, también lo vimos en muchas de las fotografías, en protestas y en marchas virtuales. Entonces, contratos basura, que llamamos nosotros de inestabilidad laboral, sin pago a la seguridad social, sin educación médica continua, sin los descansos adecuados y sin las prestaciones sociales adecuadas. Se vio con toda claridad allí en algunas de las fotografías. El otro tiene que ver con la infraestructura hospitalaria que venía en crisis, en el caso colombiano por el no pago de las EPS y la inequidad institucional, y en otro por el descuido y porque se aplicó el principio de la privatización en muchos países de América Latina y del mundo, para no hablar de Estados Unidos, donde hay un sistema privado y de ahí sus fracasos. Entonces, infraestructura a última hora improvisada, muchas de ellas sin las normas técnicas correspondientes. También hay fotografías que hacen ver allí el tema de la infraestructura hospitalaria y UCIs, hermosas fotos de unidades en cuidados intensivos en blanco y negro, donde demuestran que ese es un ambiente supremamente angustioso. Una unidad de cuidados intensivos
es un sitio que es muy traumático para el enfermo, pero muy traumático también para el trabajador de la salud. Unos encierros muy largos, muy prolongados, con esos uniformes que producen lesiones, que no pueden salir, y situaciones improvisadas como el de los pacientes visitando a los enfermos vía internet y lo demás. Pero después de esas unidades de cuidados intensivos que allí se muestran, hay traumas todavía no evaluables, no evaluadas desde el punto de vista psicológico. También lo vimos eso en las fotografías hermosas. La cuarentena y el aislamiento. El aislamiento y las cuarentenas traen conflictos también. Una incluso entre el personal de salud y el habitante, el ciudadano común y corriente. Vienen cosas de xenofobia, vienen cosas de discriminación malas. Es decir, no lo dejan entrar a las unidades hospitalarias, perdón, a unidades residenciales, lo rechazan en la casa. También hay unas fotos que hablan de la discriminación al personal de la salud por parte de la ciudadanía, que lo considera apestado, contaminado y que lo considera un peligro, para no hablar de las agresiones físicas y amenazas que ha sufrido el personal de la salud durante toda la cuarentena. Aquí en Antioquia hemos referenciado muchos casos concretos de agresiones de la población hacia el personal de salud. Para no hablar de las agresiones del propio personal que dirige el sistema, es decir, el gobierno o los gobiernos nacional, departamental y municipal, que también han agredido al gremio médico y a los hospitales y a clínicas sin recibir las excusas de parte nuestra de esas entidades. Y la otra situación es la investigación científica permanente durante la pandemia, el aprendizaje. Sí, muchos momentos se estuvo y se está todavía en aprendizaje sobre el comportamiento del virus en los laboratorios, haciendo las tomas de muestras correspondientes, procesando esas muestras, cruzándola con la investigación científica internacional. También algunas de las fotografías dan cuenta de esa situación. En fin de cuentas, nosotros afirmamos que no estábamos preparados, estábamos en una situación complicada desde el punto de vista de los sistemas de salud, no solamente nacionales, sino internacionales, la salud pública abandonada, las instituciones abandonadas, los trabajadores abandonados desde el punto de vista no solamente de su protección, de su vida, sino desde el punto de vista de su labor, contratos, prestaciones, jornadas extenuantes, sin garantías para un trabajo digno. Felicitaciones a la Escuela Nacional Sindical, que a pesar de la pandemia, muchos colegas y muchos trabajadores participaron también de este trabajo artístico hermoso que quedará como un recuerdo de esta pandemia.